Hola mis queridos amigos de Virgo, bienvenidos a su canal, Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Quiero agradecer a todas aquellas personas que enviaron oraciones o saludos por que estaba un poquito enfermita, pero gracias a Dios ya salí de esa situación. Quisiera comenzar esta lectura del día de hoy dando gracias por todo lo que hemos recibido hasta el momento, la salud, por la abundancia, por el amor, por todo aquello que recibimos día con día de nuestros seres que nos aman y que nos quieren tanto. Y también pues lo que nosotros materializamos con nuestros deseos, con nuestros buenos pensamientos. También quiero agradecer todas aquellas bendiciones que aún no llegan a nuestras vidas. Quiero agradecer todo aquello que aún no se ha materializado, pero que yo sé que está ahí para nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está o lo que tú quieras en los comentarios del video. Si tú tienes algún pedido de oración, también lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, esta lectura vamos a comenzarla el día de hoy dando un mensaje general para ustedes, mis queridos y mis queridas amigos de Virgo que están consultando su horóscopo el día de hoy y que tal vez necesitan un mensaje que sea general para ustedes el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué nos dicen nuestros angelitos. Vamos a utilizar el oráculo de los ángeles para el día de hoy. Bueno, vamos a ver, a sacar un angelito a ver qué nos dice. Mira, este angelito es totalmente maravilloso. Este angelito te dice obra con humildad. Mira, este angelito lleva el corazón en sus manos, lleva el corazón en la mano y vamos a ver qué más es lo que tiene. Tiene un canastito y tiene sus pies unas sandalias para caminar. Entonces, este angelito te está invitando a poner humildad en todas aquellas acciones que tú hagas, en todo lo que tú realices. La humildad no quiere decir dejarse pisotear ya. La humildad quiere decir poner el corazón en todas aquellas acciones que uno hace por otras personas y también por uno mismo ya. Especialmente las que se hacen por aquellas personas que en algún momento nos hicieron algún tipo de daño. También tenemos que tener cierto tipo de humildad con estas personas y para poderlas perdonar en algún momento, en determinado momento, cuando tú te sientas bien y cuando tú sientas que ese es el momento, que ha llegado el momento de perdonar y de liberarte de esas cadenas del odio, del rencor, del resentimiento. Bueno, ya es decisión tuya. En el momento en que tú lo hagas, será totalmente perfecto. No tiene que ser al ritmo de las demás personas, ni cuando te digan otras personas, tiene que ser a tu propio ritmo. Entonces, este angelito te está invitando a eso. También ten en cuenta que este angelito tiene el cabello rojo, tiene el cabello, es como que en su cabeza hay muchísimos pensamientos y como que está, pensamiento viene, pensamiento va. Y bueno, para poder tener la calma y la tranquilidad, debemos acallar nuestra cabeza, nuestra mente, de todos aquellos pensamientos. Yo sé que a veces tal vez no sea muy fácil, pero la mejor manera de hacerlo tal vez sea haciendo una oración, no sé, a lo que tú quieras, en lo que tú creas, en lo que tú decidas creer en determinado momento, ¿ya? Puedes hacer una oración, una meditación, como tú lo quieras, que la mejor manera de tomar buenas decisiones es tener la cabeza tranquila. Tratar de acallar aquellos pensamientos que se nos vienen, tal vez de dolor, de resentimiento. Bueno, este angelito te está invitando a eso, a la paz y a la tranquilidad, mi querido amigo y amiga, que estás consultando en este momento tu tarot, tu horóscopo. Bueno, voy a comenzar ya la lectura del día de hoy. Para aquellos que tienen una pareja, que tienen a alguien especial en su corazón, no importa si estás en contacto cero en este momento, también podría ser una lectura en espejo, mi querido amigo y amiga. Tal vez necesites alguna respuesta, alguna solución para ver qué rumbo toma tu relación. Vamos a ver. Esas 4 primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Y esas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales para la relación que están llevando ustedes en este preciso momento.
Perdón. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial siempre ha sido un amor luchado. Ha sido un amor luchado y que no pierde la esperanza. Es una persona que nunca pierde la esperanza en que las cosas se solucionen entre ustedes. Es una persona que realmente te quiere, pero es una persona que depende de ti emocionalmente y tal vez hasta económicamente para tomar decisiones. Es muy, muy dependiente de ti esta persona porque siente que ha luchado muchísimo por el amor que ha logrado de ti en este preciso momento. ¿Qué espera de ti tu persona especial? La verdad espera que nunca lo engañes, que nunca le engañes, no sentirse, no tener que sentirse como desengañado, desilusionado de ti, no arrepentirse de todo lo que ha luchado por conseguir el amor tuyo. Recuerda que esta podría ser una lectura en espejo. Lo que piensa de ti tu persona especial es que, no sé, a veces te ves como muy pensativo, como muy pensativa, muy meditabundo, como si algo te sucediera y no le cuentas a tu persona especial, no le dices, mira, esto me sucede. Entonces, eso lo lleva a tu persona especial como a tener dudas en cierto momento, como a tener ciertas, no sé, como a desilusionarse en determinado momento, como a decir, bueno, ¿será que esta persona si quiere estar conmigo, no quiere estar conmigo? Sería muy buena idea que hablaras con tu persona especial para ver qué es lo que te sucede, qué es lo que te pasa, si hay algo por ajustar o si hay algo en lo que ustedes deben llevar algún acuerdo para poder que su relación siga bonita, ¿ya? Eh, Vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, yo creo que van a necesitar ayuda para poder solucionar tal vez estos problemas y dificultades que ustedes pueden estar teniendo en un futuro más bien cercano y que se están cocinando ahora en este preciso momento. Los problemas no surgen de la noche a la mañana, no, son cosas que surgen, que se van cocinando poco a poco y llega un momento en el que estallen. Muy seguramente vayan a necesitar ayuda de una persona, una persona muy cercana a ustedes de signo Cáncer, Piscis o Escorpio, una persona que realmente los quiere, una persona que realmente los estima y que los va a saber orientar y que los va a saber guiar. Bueno, tienen que tener mucho cuidado en la relación de ustedes. Tal vez hay en su entorno una persona mayor a ustedes, tal vez papá, mamá o algún conocido que podría estar tratando de manipularlos a ustedes, a alguno de ustedes o a los dos, no sé, como para decirles cosas del uno o del otro para que no sigan bien en la relación de ustedes. Tienen que tener mucho cuidado con esa situación. El consejo de sus guías espirituales, que se apoyen el uno en el otro y que también se apoyen en sus familias, en las personas que realmente los quieren y los aman. Ustedes no están solos en la relación en la cual ustedes están acompañados por personas que realmente los estiman y que quieren verlos adelante, que quieren verlos progresar y triunfar de manera individual y también como pareja. Bueno, vamos a ver qué me les dicen mis angelitos a ustedes el día de hoy como pareja para su relación. Dice, acepta una guía en la crisis. Mira, tal vez a veces pensamos que las cosas son como menos, que las cosas como que, sí, ya mañana se le pasa, o que será lo que le sucede. Bueno, dejémoslo a ver si se le pasa. No, cuando tu pareja esté mal, cuando tu pareja tú lo veas cabizbajo o cabizbaja, pregúntale si no te quiere decir en ese mismo instante, en ese preciso momento, bueno, espera, pero sácale eso que le está sucediendo a tu persona especial con mucho amor, con mucha calma y también averigua, investiga a ver si es que, no sé, algo que esté sucediendo con tu persona especial no te quiera contar, tal vez por pena, tal vez por no preocuparte, pero tienes que dejarte guiar ya en este momento de crisis que pueden estar pasando ustedes como relación o como pareja. Vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio a ustedes el día de hoy, para ustedes que están en esta relación del día de hoy. Bueno, mira, esta carta dice la carta del presentimiento y está de forma derecha, está al derecho esta cartica. Esta carta te está invitando a ti a la reflexión. Mira que aquí hay una pareja y los dos están trabajando en conjunto. Los dos van en conjunto, van hacia adelante, van hacia el mismo ritmo, van hacia el mismo objetivo. Son ustedes dos que van hacia adelante y hacia el mismo objetivo, pero tienen que compenetrarse más. Tienen que hablar los dos para saber qué le pasa el uno al otro, ¿ya? También esta cartica me dan unos números de la suerte para ustedes si quieren jugar algo de azar. El número 40, el número 8 y el número 40.
44 podrían ser sus números de suerte para ustedes el día de hoy. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación, en una pareja. Ahora voy con mis solteritos y mis solteritas a ver qué me les dicen las cartas para el día de hoy. Mira, estas 4 primeras cartas es lo que te está sucediendo ahora. Bueno, en este preciso instante, en este momento, mira, la verdad es que tú estás pasando, hay personas alrededor tuyo bastante envidiosos y bastante envidiosas, personas que han querido hacerte fracasar a ti, han querido hacerte fracasar y estás teniendo pérdidas económicas por estas personas que tal vez, no sé, no les gusta lo que tú haces o sencillamente tienen envidia de tus logros, de tus triunfos. Estás pasando por una época tal vez un poco difícil, un poco, no sé, de trabas, de dificultades, tal vez los negocios o el trabajo que tú has tenido no ha tenido los frutos que tú has querido ya, pero de esto es una etapa de la cual tú vas a salir adelante, tú vas a salir adelante y reforzado y reforzada. Tienes que tener muchísimo cuidado con tu salud, mi querido amigo y amiga que estás solterito y solterita. Tienes que cuidarte mucho, ir al médico, tratarte cualquier tema de salud que podrías estar teniendo en este preciso instante, en este preciso momento, porque tal vez tienes ciertos síntomas y como que tú no les has estado prestando mucha atención y podría tratarse de algo importante. Bueno, también tienes que tener mucho cuidado con las cosas que te dicen, con las cosas que te anuncian a ti, con tal vez mentiras o chismes que te pueden estar queriendo engañar. Te quieren estar queriendo engañar para que tú no logres cumplir tus deseos, para que tú no logres alcanzar aquellas metas que tú tanto te has propuesto. Pero mira que a pesar de cualquier tipo de obstáculo, de adversidad que las personas quieran ponerte a ti adelante, bueno, tú lo vas a lograr, tú lo vas a lograr, tú lo vas a conseguir, porque eres una persona destinada al triunfo, eres una persona destinada a cosas grandes, a cosas buenas, a cosas maravillosas. Y bueno, las cartas te están diciendo que al final, a pesar de todos los obstáculos y de las cuestiones que se te presentan en el camino, tú lo vas a lograr. Ahora vamos a ver qué te dicen mis angelitos para el día de hoy. Para ti que estás solterito y solterita, mira, el cielo te da el poder de sanar. Bueno, lo que te estaba diciendo acerca de tu salud, no solamente de tu salud física, sino también de tu salud emocional, espiritual y en todos los aspectos de tu vida. También esto te está diciendo que tú tienes un poder de sanación y que es algo que tú lo podrías aprovechar, no solamente en tu beneficio, sino en el de muchas personas, porque eres un signo destinado a ayudar a las demás personas, no solamente en su salud física, también su salud emocional y espiritual, ayudar a que las personas avancen y sigan adelante con sus vidas, con salud, porque no hay mejor cosa que tener salud para poder trabajar y seguir adelante. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio para ti que estás solterito y solterita el día de hoy. Mira, esta es la carta de la contrición al revés. Esta carta me está hablando acerca de ciertas cuestiones que estás teniendo tú que ver, no sé, con tu avance espiritual, con tu crecer espiritual en este preciso momento, en este preciso instante. Ten mucho cuidado con los guías, con las personas que te están guiando, a ver si realmente si te resuena, si no te resuena. Si no te resuena definitivamente, pues así no, ahí no es, ¿ya? Porque hay una vocecita que a uno lo habla muy, muy de adentro, muy de adentro. También te está hablando acerca de enemistades con personas que podrían estar en tu entorno, personas que podrían estar oponiéndose a ciertas cosas que tú quieres realizar en tu vida, con tu vida, pero lo hacen es por cuestiones de envidia, no por cuestiones de que te quieran ayudar o de prevenir de ciertos problemas o de ciertas dificultades, no. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos a ver algo relacionado con la economía de mis queridos amigos y amigas que consultan el horóscopo el día de hoy, para el día de hoy. Bueno, mira, tú tienes que tener bastante prudencia. Vas a superar los problemas y dificultades económicas que se te están presentando en este mismo instante, en este mismo momento, pero tienes que tener bastante prudencia. Hay una persona sabia que te quiere ayudar, que te quiere orientar. Bueno, escucha consejos, escucha orientaciones de estas personas. Mira, este angelito te dice, la naturaleza es tu consejera. Mira, mi querido amigo y amiga que estás preguntando por tu economía el día de hoy. Cuando hay algún desastre en la naturaleza siempre es sabia para sanarse a sí misma, tarda su tiempo, tiene su proceso. Entonces, esto te está invitando este angelito el día de hoy.
que mires las alternativas que tú podrías tener a tu alrededor, pero que también tengas paciencia porque la ayuda viene en camino para ti para solucionar esos problemas económicos, dificultades económicas que tú podrías estar teniendo en este preciso instante, en este momento. Bueno, viene la ayuda en camino, esto es cierto, cierto. No te preocupes por esa situación. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy con respecto a tu economía. Mira que debes tener muchísimo cuidado con cierta situación, con cierta pérdida que tú podrías tener. Te vas a recuperar, esto es cierto, esto es verdad. Pero mira que va a haber un antes y un después, va a haber como un rompimiento de algo, de una situación que tal vez no te estaba presentando tantos beneficios económicos y tampoco en otros asuntos de tu vida en general, pero va a haber algo, no sé, un antes y un después, algo se va a quebrar, algo se va a romper literalmente, pero después de esto viene algo totalmente maravilloso para ti. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucho amor, mucha luz para todos ustedes. Ya sabes, si esta lectura no ha resonado contigo, te pido que la dejes pasar y pues nos vemos en otra próxima ocasión. Les mando mucha luz, mucho amor a ustedes y hasta una próxima oportunidad.